Muy buenas noches, Dios los bendiga. Bienvenidos al live de la iglesia virtual. Hoy, igual que siempre, vamos a hacer el discernimiento bíblico acá pues en los efectos de la palabra de Dios. Y vamos a ver en la sección Investigaciones para ti y para mí toda una panorámica a nivel de concepto y de conocimiento diferente a la cual estábamos acostumbrados a ver a través de las congregaciones, o sea, en las iglesias, a través de la forma como fue escrito el texto bíblico. Acá realmente no se cambia ni una jota ni una tilde de lo escrito dentro del texto bíblico. Aquí más bien en lo que se hace es un trabajo de discernimiento para que las personas puedan entender mejor la palabra de Dios, que puedan digerirla bien, que puedan saber cómo realmente pues se dan los acontecimientos en nuestra existencia diaria, como seres humanos, como hijos de Dios, con el respectivo proceso espiritual o actividad espiritual en la cual consiste esa vida diaria. Por otra parte, en las investigaciones para ti y para mí, nosotros aquí, tanto yo como ustedes, y viceversa, nos ahondamos más en esas buenas noticias del reino de los cielos, de la cual tanto explicó Jesús, que es nuestro maestro. Eso, como lo dice la Biblia, no quiere decir de que no existan a nivel del mundo espiritual otras figuras como ángeles, arcángeles, Elohim, que están todos bajo el mando del Dios único, Jehová, para tu entender, conocido como el Dios viviente, ese que vive en cada corazón humano. Antes de comenzar nuestro live, porque es de ustedes también, vamos a tocar un punto que nosotros en la vida diaria vemos mucho. Ese punto se llama la confusión. La confusión que sufren las personas por causa de conceptos equivocados basados en sus propios intereses. Basados en sus intereses como trabajadores en algún área, basados en sus intereses como ser humano de cualquier
situación, condición, ser o cosa que en realidad estén requiriendo y que a lo cual tengan aspiraciones en su corazón de querer tenerlo a como dé lugar. Ese tipo de confusión que se genera a través de cuando una persona viene y ve que otro logró algo y a él le parece pues que eso no debería de ser, porque él debería de tenerlo primero porque considera que tiene todos los privilegios y tiene todas las bendiciones necesarias para él tenerlo o ella tenerlo primero, pero que sin embargo ha llegado otro que nunca en la vida pues había imaginado que iba a aparecer en el panorama de su existencia y pues llegó y lo tiene sin hacer ningún tipo de esfuerzo, siendo que él o ella venía trabajando por esa posición y había sacrificado algunas cosas en su vida como su personalidad, su, digamos, orgullo para lograr obtener algo, el cual él, pues, o ella sencillamente vinieron y un día vieron en el escenario a alguien que apareció de donde ellos no lo esperaban, vino de alguna forma, pues, y realmente tiene todo eso que ellos venían luchando por tenerlo y les da lo que llaman envidia. Les produce cierto malestar, cierto reconcomio, el que realmente pues otro tenga las cosas en lo que ellos aparentemente creen que fue bastante fácil porque no tuvo que hacer nada y lo obtuvo, y ellos que han batallado tanto, comiéndose su orgullo, haciendo grandes esfuerzos, no lo han logrado. Ese tipo de situaciones y condiciones en la vida de una persona, cuando no está cimentada en la verdad de Dios, que te recuerdo es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, automáticamente le puede causar de isofacto un grado de confusión, de por qué a mí no y a otros sí, de que por qué si yo me fregué tanto y ese no hizo nada y tiene el privilegio. Que mira que botó ese carro, por decirlo algo, y bueno, mira, ve, ahora anda en uno mejor. Se deshizo de aquella persona tan bonita que tenía aquella mujer y ahora tiene una más bella. Todas estas situaciones absorben la vida de muchas personas, pero también dentro de esa absorción se ha generado una confusión, y esa confusión es que las dádivas de Dios son un regalo inmerecido, donde nadie hizo nada por obtenerlo, de manera tal
de que es un regalo inmerecido. Es decirte, él hace como él quiere. Si le toca a esa persona tener eso, porque en circunstancias anteriores, en otra vida, en otras situaciones en las que estuvo, su forma de comportarse generó esos méritos y le dio pues ese privilegio de recibir de parte de Dios, vamos a decirlo así, esa compensación en una forma más o menos inmediata, automáticamente pues esto viene a generar confusión en el que ni siquiera sabe que existe una ley de causa y efecto, donde en realidad todo lo que hacemos ahora lo vamos a pagar más adelante con intereses. Si hicimos algo bueno, vamos a obtener con intereses cosas mucho mayores más adelante. Si hicimos algo negativo, vamos a obtener con sus respectivos intereses cosas muy negativas más adelante. Pero de que lo vamos a tener de acuerdo a cómo nos comportemos, de acuerdo a nuestras obras, lo vamos a tener, y eso no te quepa duda, porque Dios nunca se equivoca. La energía espiritual está donde tiene que estar. Y si ahora te sientes en paz, bien, seguro, confiado, con fe, es porque te corresponde estar así, por virtud de tus pensamientos, de tus sentimientos y de esas conductas asumidas anteriormente. Si algo negativo te aqueja, no le busques 5 patas al gato, porque realmente no las tiene. Tienes que estar claro de que si por el motivo que fuere cometiste algún error, también lo vas a pagar con sus respectivos intereses. Que si no lo viste pagar, no lo pagaste en ese instante, no te preocupes. De un momento a otro, alguien también te lo hará a ti. Y esto es indispensable nosotros considerarlo mientras que vivimos. Porque este tipo de situaciones de confusión se generan por el no estar claro en esa ley de la causa y el efecto, que en otros lugares llaman karma y dharma, que significa lo mismo, causa y efecto. Ahora, realmente te quiero llevar al escenario principal de nuestra vida. Ese es el siguiente. Dios es la causa. Nosotros somos los efectos. Todo lo que ves viene de esa causa. Lo que piensas y lo que sientes también son provenientes de esa causa, llamada y conocida como Dios. Y todo lo que podemos ver y percibir a través del pensar y sentir aquí en este mundo, sin duda alguna, también es parte de el efecto de esa causa, de lo que ya ocurrió. En la Biblia se nos explica claramente de que todo lo que se ve salió de lo que no se veía. Ese es algo que tiene que quedar tácito,
sobreentendido para nosotros. Para nosotros poder asumir palabras tales como el arrepentirnos, palabras tales como el cambiar, el transformarse, el renovarse, el nacer de nuevo, como dijo Jesús. Todo eso proviene de esa causa. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que clarificar nuestra situación en ese punto. Tenemos que estar bien claros de que tan solo somos los efectos de una causa principal llamada Dios. Que le hayamos dado otros nombres, bueno, que el nombre original sea yo soy, ya esa es otra cosa. Que yo soy se pronuncie Jehová en el antiguo idioma hebreo, ya esa es otra cosa. Pero no estamos hablando aquí de traducciones, ni estamos dando una clase de filología, ni tampoco de de idiomas, de lenguas muertas tampoco. Acá estamos accediendo a un conocimiento que tiene miles de años acá, en este mundo manifestándose, y que para muchos estaba escondido. Muchos no tenían una idea de que realmente las cosas eran de una forma diferente a lo que ellos creían. Ya tú ves, nosotros no estamos enchufados, por lo menos en forma visible, a ninguna corriente. Nos movemos, hablamos, pensamos, sentimos, reaccionamos por virtud de esa fuente principal de la vida, la cual es Dios, la cual en su esencia es energía pura, manifestadas aquí de dos formas. Primera, que todo lo que vemos con nuestros ojos físicos es energía de baja frecuencia y por eso es que logramos verlo, inclusive hasta palparlo, por tener cierto grado de densidad. Segundo, el otro punto es que la parte que llamamos el espíritu, que es el que vivifica, de acuerdo a la Biblia, produce una actividad espiritual básicamente de pensar y sentir en estos cuerpos físicos. Ese pensar y sentir es producto de la actividad espiritual, de esa energía de vida, de ese Dios viviente. Al punto tal
de que el avance en todo esto está, de que la misma sustancia se autorreconoce como lo que es el Dios viviente en acción aquí en este mundo a través de su condición de Padre de los Espíritus. La buena noticia de todo esto es que de acuerdo a una ley que es la primera ley de la creación, ella dice que lo que piensas se manifiesta. Si tú piensas, comienzas a pensar cosas buenas va a haber en tu vida. Si tú comienzas a pensar otras cosas no tan buenas, o sea, negativas, esas también las vas a ver en tu vida. Eso es la claridad la cual debemos conservar. Dentro de las enseñanzas de Jesucristo, nuestro Maestro y Señor, el cual pues verdaderamente de la forma que tú no te imaginas, arropa absolutamente toda, con su conocimiento, todas las religiones, órdenes y sectas existentes y los conocimientos existentes en este mundo. A través de sus prácticas, a través de sus enseñanzas, el legado más grande que alguien haya dejado para esta humanidad lo dejó Jesús como ese legado de la vocación de la fe, el consumador de la fe, se le conoce como el consumador de la fe, alguien que llevó la fe hasta situaciones insospechadas para muchos. ¿Quién se iba a imaginar de la resurrección de un muerto? Alguien que ya había salido de este mundo. ¿Quién se iba a imaginar que esa resurrección iba a operar en sí mismo para la gloria y honra de Dios Padre y para el beneficio de esta humanidad? ¿Quién? Nadie. Nadie lo hubiera imaginado, porque en aquel entonces, cuando Él aparece en el escenario de este mundo, las cosas se manejaban de otra forma. Lo primero que se manejaba era lo siguiente: la paga del pecado es la muerte. Es decir, si alguien cometía un error como fuera, pequeño, grande, lo que fuera, para afuera de la ciudad, y allá eran muertos a pedradas por toda la población. Eso era lo que ocurría. Allí, eso de pecar, de cometer errores y caer en el pecado, eso tenía un cobro muy fuerte para las personas. Ese cobro se llamaba muerte. Tenía que morir.
a través del proceso de la dilapidación. Eran muertos a pedrada fuera de la ciudad. Con la llegada de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros y ese sacrificio que ofreció por todos los pecados de la humanidad, el cual fue su propia vida física aquí en este mundo, lo llevó a consumar el acto de fe más grande que se haya conocido en la historia de la humanidad. Alguien que se ofreció a sí mismo como cualquier animal, que era lo que ofrecían para expiar los pecados, como cualquier par de cabras, así como esos machos cabríos que llevaban sin mácula para hacer la expiación de los pecados bajo el nombre del rito Azazel. Ese era ese rito Azazel, cuando uno era inmolado, era muerto isofacto allí en el tabernáculo, su sangre era rociada, pero el otro macho cabrío lo agarraba los sacerdotes y lo llevaba a un lugar desolado en el desierto. Allí debía de morir. Perdón. Debía de morir, bien sea por no tener que comer, bien sea por el sol, bien sea por no beber agua. El caso es que ese que dejaban vivo para dejarlo que muriera allá en el desierto, era parte de ese rito. Cuando nosotros vemos que ese rito contemplaba el sacrificio de aves, palomas, esos machos cabríos, y así sucesivamente animales, por la expiación de los pecados. El sacrificio de Jesús, acepto por Dios Padre, fue el más grande, porque Él se ofreció a sí mismo ante los ojos de toda la humanidad existente, en los cuales no existía, pues, en aquel entonces algunas cosas como esas formas de pensar que llevaban a las personas a tener un estado de claridad, sino que sencillamente el sacrificio se hacía para la expiación de los pecados. Él se inmoló a sí mismo con la subida a la cruz para el perdón de los pecados de toda la humanidad.
Una humanidad que hasta el sol del día de hoy parece no haber entendido el mensaje y sigue como los muchachitos esos, la cancioncita esa del chino, de la China que se perdió y el otro que andaba perdido y se encontraron los dos. Así andan muchos, perdidos completamente en el espacio. Y esto no es algo que sea censurable, porque en realidad ciertamente todos pasamos por esa situación y condición. Lo censurable aquí es que una buena vez que logran entenderlo, no pueden obedecerlo porque son unos mal acostumbrados y tampoco no han hallado y ni quieren aceptar en ese orgullo que deben de hacer el cambio. Y mucho menos van a aceptar de que alguien venga y le diga cómo lo pueden hacer, porque es que no quieren. Acá en la Biblia nosotros vemos por qué dice la palabra que el mundo no puede aceptar al Espíritu de verdad. Primero, porque no lo conoce. Es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con eso que estoy hablando, con que realmente no quieren doblegar su personalidad, su yo ante el Señor de los señores, ante el Padre de los espíritus, que tiene sus leyes. Realmente uno con ese libre albedrío puede hacer lo que le pegue la regalada gana. Sí, es cierto. Puede hacer tanto bien como puede hacer tanto mal. Pero allí el detalle no está en que si haces mal o si haces bien. El detalle allí está en que eso es, la explicación de eso es como el que tiene una tarjeta de crédito. Tú la vas a pasar ahorita como mejor te parezca y en cualquier negocio que te parezca y vas a comprar lo que te pegue tu regalada gana. Pero tú, en el fondo, tienes que estar consciente de que la vas a pagar y la vas a pagar con intereses. Ese es el pequeño detalle. Asimismo, tiene que ver esta ley de la causa y el efecto en nuestra vida. Ese refrán popular de hoy por ti, mañana por mí, también se ajusta a ese punto. Hoy vamos a comenzar primero por nuestra Biblia, antes de entrar a hacer los estudios metafísicos para los que están estudiando metafísica y que les gusta el tema y en realidad han ahondado en las cosas espirituales y son investigadores del orden espiritual y esas cosas. Eso es lo que vamos a ver en las investigaciones para ti y para mí. El tema en cuestión tiene como nombre hoy, ya lo vamos a ver acá, la verdad del ser. Ese es el tema. La verdad del ser. Eso es lo que vamos a ver. Por otra parte, como escribí allí en el principio del live, el tema de hoy en la Biblia, para los que están estudiando única y exclusivamente el cristianismo,
y que están buscando las maneras de ahondar en él, porque al fin y al cabo sabemos que ese ahondar es introducirnos allí, en el reino de los cielos. Ese que Jesús nos explicó de que no vamos a decir que helo aquí, helo allá o helo más allá, sino que está dentro de nosotros. En ese punto vamos a dilucidar estos puntos. Esa enseñanza de Jesús como la vid, llamando a sus discípulos pámpanos. El otro es la ley perfecta del amor. Lo que habló acerca de la ley perfecta del amor, el cual es Dios, porque Dios es amor, nos explica la Biblia. Luego vamos a ver los siervos que han sido escogidos y ordenados por Jesús. El mundo aborrece la religión verdadera y lucha contra ella. Jesús promete el Consolador, el Espíritu de verdad. Esos son los puntos que vamos a tocar esta noche. Paso por paso lo vamos a ir viendo para ahondar en la bendición de Dios Padre a través de la verdad, de su aspecto verdad en nuestra vida. Porque esa unción es la única que nos va a permitir apreciar lo que realmente es la verdad aquí en este mundo. O sea, cuáles son las manifestaciones reales de Dios en este mundo. Y también nos va a mostrar todo lo que no sabemos, porque realmente al fin y al cabo tenemos que estar claros en eso. No nos las sabemos todas y una más. Siempre, cada día aprendemos algo nuevo. Y eso es lo que estamos haciendo hoy. En este punto comienza así. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Ok. Allí tenemos que acabamos de leer 4 versículos. De esos primeros 4 versículos se nos deja la claridad. Primero, que para nosotros, primeramente que todo, poder existir aquí en este mundo o en el otro y donde quiera que podamos existir como hijos de Dios, primero
tenemos que permanecer en Él. Así de sencillo. Porque su palabra nos lo explica. Porque yo vivo, vosotros viviréis. Bien, si tú no tienes vida, tú no existes en este mundo y tampoco no existes en el otro, porque la vida la da el espíritu. Y si tú no tienes vida es que no tienes espíritu. Y si no tienes espíritu, no eres hijo de nadie ni eres absolutamente nada. Tú no existes. Porque Dios es Padre de los espíritus, es Padre de las luces, es fuente de la vida. Y muchas cosas más que te sorprenderías si te las dijera, las cuales no te voy a decir en este instante. En estos primeros 4 versículos, nosotros tenemos que entrar en la claridad de por qué. Aquí no estamos hablando de una metáfora, no estamos hablando de la luz del conocimiento, no. Estamos hablando de una situación existencial como hijos de Dios. Ya desde la primera vez que fuiste ungido con ese aspecto vida de Dios, quiere decir que te fue otorgado lo que llaman aquí un espíritu, tu espíritu. O sea, una parte de Dios está habilitada para ser a través de ti. El Corintios 3:16 de nuestra Biblia nos dice: ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive dentro de ustedes? Bueno, es así. Es así. Y eso no va a cambiar. Cuando hablamos de todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, es completamente elemental de que estamos hablando de esa condición que Él nos explicó en otra de sus parábolas conocidas como la lámpara del cuerpo, la cual es el ojo. Si tu ojo tuviera en luz, todo tu cuerpo estará en luz. Es decir, tú vas a ser alguien resplandeciente en el mundo espiritual en ese mismo instante que piensas en lo bueno. Porque automáticamente, por virtud del buen pensamiento, tu sentimiento también mejorará de ipso facto y se manifestará según tú piensas. Si piensas algo bueno, sentirás algo bueno. Si piensas algo malo, sentirás algo malo. Acá este live no fue permitido por el Señor para editar este punto allí y hablarlo de una forma recortada. No. Acá yo quiero que tú sepas que lo único que ha venido retrasando a mucha gente, a una buena parte de la humanidad, es el tercer punto que él dice allí, en esa enseñanza de la lámpara
del cuerpo, el cual es el ojo. Esa tercera parte, o ese tercer versículo dice: y si la luz que hay en ti tan solo fueran las tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Ese es para los que creen que realmente sabían algo, pero les llegó el momento de bajarse de ese pedestal y no lo quieren hacer. Porque en realidad al final están entendiendo, pero su orgullo se los impide. Es como aquel que llega a un lugar creyendo que es el mejor y ve que hay otros que están haciendo las cosas superior a él, pero él no lo quiere aceptar. Y dice: no, eso no es nada. Trata de minimizar las cosas. Pero acá no se trata ni de minimizar ni de maximizar, sino de quedar claros en lo que expresa la profundidad de la palabra de Dios a través de su espíritu de verdad, porque esta es la óptica del espíritu de verdad, ese mismo que nos guía a toda la verdad. Así que de manera tal que si quieres pensar otra cosa, pues te estás queriendo salir de la verdad. Cuando vemos que dice que el que no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto, allí tú ves lo que va a ocurrir cuando tus pensamientos son positivos, cuando realmente a nivel espiritual eres luz, incandescente en forma autosostenida, y ya la oscuridad del pensamiento negativo, la conducta negativa, los malos hábitos que tenías, no tienen parte en ti porque sencillamente fueron desechados. El Padre los quitó, como dice acá, porque eran frutos que no daban beneficio a esos pámpanos que somos todos y cada uno de nosotros. Entonces, el Padre termina quitándolos cuando nos polarizamos a la verdad de Dios. Proseguimos. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Y es la realidad. Te lo acabo de decir hace un instante. Si tú no tienes vida, tú no existes en este mundo, ni en el otro, ni en ninguna parte. No eres nada, no existes. Ni eres espíritu, ni eres ni eres materia de baja frecuencia, o sea, energía de baja frecuencia, ni eres lo que llamamos aquí algo, un cuerpo físico. No eres nada porque tú no existes en ningún lado. Nunca exististe. Pero como la realidad es que estás escuchando y que sí estás existiendo acá, las leyes espirituales es lo que estamos hablando, de eso es que estamos hablando.
pero enseñadas directamente por el que enseñó la doctrina, por el Maestro y Señor Jesucristo. El que en mí no permanece será echado afuera como mal pámpano, o sea, pámpano que no sirve y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y allí arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Aquí tenemos que poner nuestro sentido común, que es la inteligencia de Dios trabajando aquí, en este mundo. Si sabemos que esa primera ley de Dios dice que para el que cree todo es posible, es decirte que si pensamos algo bueno lo vamos a ver, pero si pensamos algo malo también lo vamos a ver. Entonces tenemos la oportunidad de que si sabemos qué es lo malo y si sabemos qué es lo bueno y cómo hacerlo, el libre albedrío es lo que vamos a ejecutar. Y si nuestro libre albedrío nos ha permitido estudiar sin estarnos atravesando más en el medio, con solo haber acumulado puros conocimientos de lectura y estudios y para allí y para acá, y no hemos dado paso al Espíritu de verdad para que nos guíe, entonces hoy sí lo hemos hecho y tenemos que entender lo siguiente, ¿qué es esto? Dice el Señor: en esto he glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Entonces allí vemos lo siguiente. La Biblia nos explica que Dios es amor. Dios es el principio y el fin. Principio significa ley. Esa es una ley que nadie puede saltarse, porque si así lo hiciera, no solo que verdaderamente está echado ya, echándose él mismo al fuego y ardiendo, sino que sencillamente pues está en unas condiciones verdaderamente muy, pero muy lastimeras, porque realmente pues está perdido y está sencillamente creyendo cosas que no son. Dios es amor, esa ley no te la puedes saltar. ¿Por qué? Porque ese amor es el Padre de los espíritus, el Espíritu es el que vivifica, tu espíritu es parte del de Él, y ese en conclusión es el que te produce la vida, esa que consiste en pensar y sentir. Cuando habla de guardar los mandamientos, estamos hablando de guardar todas
el conocimiento y práctica de esas leyes espirituales, las cuales dependen de la ley principal de amor, que es la ley de Dios, de los cuales te dije que la primera es la definitiva y que realmente pues se entrelaza con todas las demás leyes para que tú puedas entenderlas todas y cada una cuando las estudies. Y esa es la ley del pensamiento, ya conocida también como la ley del mentalismo. Esa ley dice que lo que piensas comúnmente se manifestará. Esa ley dice lo que explicó Jesús, que para el que cree todo es posible. Si tú empiezas a creer cosas buenas, tú vas a ver cosas buenas. Pero si tú empiezas a buscarle 5 patas del gato y empezar a buscar cosas negativas, esa es la que tú vas a ver, no vas a ver más ninguna. La mente no puede distraerse en 2 puntos a la misma vez. Si tú te enfocas en practicar la verdad de Dios, que es todo lo bueno para cualquier hombre, mujer o niño, van a suceder las 2 cosas que dice la Biblia. Primero, vas a conocer toda la verdad y la profundidad y magnitud de ese aspecto de Dios llamado la verdad. Segundo, dentro de ese proceso tú vas a ver infinidades de cosas que ni te lo hubieras imaginado, ni allá en otro planeta, ni en la NASA, ni en ningún lugar donde te hubieras plantado. Porque gracias a esa verdad de Dios, allá en la NASA ahorita hay paisanos dictando cátedra para el mundo entero acerca de viajes espaciales, de sistemas de simulación para las naves espaciales. Y así, todo por cumplir con guardar ese mandamiento. Dios primero, por sobre todas las cosas. Porque cuando tú comienzas, como dice la palabra, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Automáticamente ocurre fenomenalmente las 2 siguientes manifestaciones. Te estás amando a ti mismo y estás amando a tu prójimo. ¿Que cómo lo hago? Bueno, tú has oído de ciertas palabras como la inteligencia, la comprensión, el perdón, la tolerancia, la paciencia, el bien. ¿Tú las has escuchado alguna vez en tu vida? Pues cada una de esas palabras trae un concepto detrás, los cuales cada uno de nosotros tiene claro cuál es el concepto cuando tú dices, por ejemplo, perdón. ¿Cómo se hace un perdón? ¿Cómo se realiza? ¿Dónde aplica? ¿En qué condiciones? Cuando tú comienzas a hacer esa práctica de la verdad,
en tu vida a través de la oración, como te dije el día de ayer, el panorama en primera instancia, tu mente que está mal acostumbrada a ciertos conceptos equivocados, se podría cerrar diciéndote que va a reducir tu radio de acción, que te va en realidad a quitar cosas que te gustan. Pero en la medida que tú avanzas, tú ves cuál es la verdad de todos tus problemas. Y ese es la función del Espíritu de verdad en ti, en mí y en todo ser humano, hijo de Dios. Mostrarte la verdad. Es decir, todo lo bueno para ti y para cualquier hombre, mujer o niño. Es indispensable estar claro en eso. Entonces, cuando tú estás practicando la verdad, como la verdad es Dios, es un aspecto de Dios y es Dios en acción, pero también Dios es el amor. Entonces tú no estás yendo lejos de acá, tú estás claro, mira, ve, y yo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y el gozo de ustedes sea completo. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Tú crees que Jesús no perdonó bastantes veces a esa gente, a sus discípulos? No los toleró, no los comprendió, no los enseñó. Bueno, déjame decirte una cosita. Todo eso se llama amor. Esa palabra encierra todo eso, para que tú sepas. De manera tal de que ese concepto tan pobre que tenías acerca del amor, tienes que irlo dejando a un lado. Porque el amor, de paso, también es la verdad, y es la vida, y es Dios en acción. Nadie tiene mayor amor que este, que uno venga y ponga su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen las cosas que yo les he mandado. Yo no los llamaré sirvientes, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. La realidad es que no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto les mando nuevamente, que se amen los unos a los otros. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció primero, antes que ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría, porque amaría lo suyo.
pero porque no son del mundo, sino que yo los elegí del mundo, por eso los aborrece el mundo. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la palabra de ustedes. Pero todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, ustedes no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de ningún tipo por el pecado que están haciendo. El que me aborrece, también aborrece a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ustedes obras que ningún otro ha hecho, no tendrían ningún pecado. Pero ahora las han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto sucede para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que dice: sin causa me aborrecieron, pero cuando venga el Consolador, a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad. ¿Te suena ese? El Espíritu de verdad, el que procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y también ustedes darán testimonio, porque han estado conmigo desde el principio. Amén. Todo este capítulo termina desembocando en ese aspecto de Dios conocido como la verdad. Y entre todas las cosas de que nos fue hablando, versículo por versículo, nos habla de la manifestación de esa verdad en nuestra vida, como consoladora, como perdonadora, como amor de Dios y como lo que es algo diferente a los conceptos mundanos, a los conceptos de este mundo, que en vez de decir para todos, como dice el amor, dicen para mí, con grados de egoísmo insospechados. Aquí, para nosotros es indispensable que clarifiquemos este concepto principalmente, ya que si hemos cometido el error de meternos en la cabeza infinidades de conceptos equivocados, el que realmente nosotros, a través de la palabra de Dios, hagamos eso que dice la misma palabra, que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, o sea, de nuestra mente, es el mínimo culto racional que podemos hacer por nuestra divinidad, que es Dios. Y por Cristo Jesús, que es el que enseña la doctrina y también es su Hijo que ejemplarizó esta raza humana. Lo mínimo. Practicar la verdad no es sino hacer un cambio de polaridad.
salir del polo del mal para el polo del bien vía satélite directo. Sostenerse allí es igual que como te lo he venido explicando infinidades de veces. Igual que el proceso de la piedra y la gota de agua. La perseverancia de la caída de la gota de agua sobre la piedra es la que va a hacer el efecto de que abra hueco en esa piedra, la esculpa y cree pues una obra allí de arte, si fuese el caso. Esa perseverancia va a definir los frutos por los cuales vas a ser conocido después. Allí, en el ejemplo de la gota de agua, vemos un fruto que lejos que cualquier cosa, nadie se lo reconocía a una gota de agua. Cualquiera pensaría a simple vista que es una locura, que no va a abrir ese hueco, que no va a esculpir esa piedra. Parece de loco eso, pero lo hace. El caso es que lo hace. Esto también parece un símil, y por eso a Jesús lo llamaron también de esa forma, que estaba chiflado, que tenía demonio, inclusive le dijeron los escribas y los fariseos, que eran los sacerdotes de ese entonces. Pero la verdad es que Dios tiene ese aspecto también. Ese es uno de sus 7 aspectos y es conocido como la verdad. El cual ya el día de ayer hablamos de que ese es el aspecto que tú entiendes a nivel mental, con tu mente, con tu inteligencia, lo que comprendes y lo que puedes inclusive hasta tener de recuerdo ahí almacenado como conocimiento. Pero resulta ser de que su plano de manifestación no solo es en tu mente, sino que luego va a tu alma, a tus emociones. Y allí ocurre el gran milagro. Con su perseverancia se realizó ese cambio. Se limpió, se esculpió, se buscó, se sanó, se repotenció toda tu vida a nivel mental, emocional y espiritual, en conclusión más sencilla. Cambió, y hasta sin darte cuenta, porque tú sencillamente todos los días únicamente fluías como la gota de agua. ¡Pah! Caías en tu oración. Señor, yo no acepto lo negativo en mi mente. Por favor. Y declaro que la verdad de todos mis problemas es el bien, seguridad, confianza, fe, perdón, comprensión, tolerancia y paciencia, inteligencia, bien, valor, libertad, poder, fuerza, voluntad, opulencia, amor, verdad y vida. Y te lo recordaste. Esta es la verdad. Entre paréntesis la vida, entre paréntesis el amor, entre paréntesis Dios, fluyendo a través de la vida de sus hijos. Gracias, Padre, porque ya me oíste. Amén. Ese es el proceso de esa oración. La perseverancia hará el trabajo como la de gota de agua en la piedra. Vamos a pasar, entonces, como te ofrecí, a hacer una incursión acá de que las leyes de la creación son 7, y aquí vamos a leer una parte
de la verdad del ser. Felizmente, nosotros no estamos obligados a soportar eternamente el castigo que encierra un concepto mal formado en nuestra mente. Somos libres y si queremos podemos cambiarlo por otro que produzca satisfacciones, premios y bendiciones. De la misma forma que se produjo la imagen antigua esa del concepto negativo, de la palabra negativa, del pensamiento negativo, a la cual les estabas haciendo caso y estabas acudiendo todos los días. Allí solo hay que borrar primeramente esa imagen antigua. Hay que desocupar el lugar en que estaba para habilitarlo con la nueva, la verdad. Tal como se borra una letra equivocada en una palabra escrita para sustituirla por otra o para eliminarla. Es lo que sucede cuando no estoy aceptando lo negativo en mi mente. Y cuando estoy afirmando de que la verdad de todos mis problemas, Padre, es el bien. Gracias, Padre, porque ya me oíste a mí. Esa acción elimina con el paso del tiempo y sustituye también con la verdad ese concepto mal formado. La experiencia ha determinado la técnica a seguir para borrar todo lo indeseable. Y es la siguiente. Cada vez que se te ocurra algo desagradable, cuando te pase algo desagradable, piensa y luego repite en voz alta o en pensamiento fuerte por dentro de ti: no lo acepto, lo niego, lo rechazo. No te alteres, no le pongas énfasis a todo eso que estás diciendo. Simplemente dilo con calma, con la fe que debe darte que tú entiendes todo esto y que tu palabra es una orden que se va a cumplir incondicionalmente. Tú no ves el cambio que ocurre en ti en ese momento. Tal vez no veas el resultado inmediato en lo exterior, a menos que estés muy atento a las pequeñas señales, pero que sabemos que de acuerdo al grado de fe con que lo digas y de la convicción que tengas y que sientas al formular esa negativa de no aceptar lo negativo en tu mente, así va a ser el resultado. Si tu fe y convicción son fuertes, el resultado será instantáneo, como si fuera un milagro. La experiencia en este tipo de tratamientos espirituales u oraciones, como también le conoces, es lo siguiente. Eso nos ha enseñado que no se puede dejar un vacío o medio vacío, ningún hueco podemos dejar allí. Hay que llenarlo inmediatamente, ese espacio desocupado, con la verdad de Dios.
Al terminar de expresar la negativa, tienes que afirmar la verdad. Como se dice en el lenguaje espiritual, la verdad es la imagen nueva que ha de grabarse y reproducir el bien en tu vida por toda la eternidad. Por eso es que nos interesa que esta imagen sea la mejor posible, para que sea la verdad entera y no una semiverdad, que constituya la voluntad de Dios, pues Dios es la verdad y el bien. Tal como lo enseñó Jesús, en el hombre está Dios, en todo hombre hay el ser divino. Todo hombre logra verlo, conocerlo y sentirlo algunas veces en el curso de su vida terrenal. Y te voy a decir cómo es. Es aquel que surge en un padre cuando le presentan su primer hijo recién nacido. Cuando se enamora por primera vez. Cuando se lanza a salvar a otro que está a punto de caer bajo las ruedas de un camión. Cuando se compadece ante la desgracia ajena. Cuando se olvida de sí mismo para emprender un acto heroico. En todos esos momentos actúa el ser divino, la verdad, Dios. Pasado después de ese momento, priva la conciencia terrenal, que no es mala, sino que está escasa de evolución y está medio adormitada. El ser divino es la verdad tuya, mía y de todos. Es perfecto, bello, no envejece, no se enferma, no peca, no muere, no sufre, no lucha, no le falta nada por aprender, todo lo sabe, no falla jamás, no cambia jamás, no tiene miedo, no duda y está atento en todo instante a nuestra más insignificante oración. Es la verdad perfecta. Es amor, inteligencia, vida, verdad, alma, espíritu y principio. O sea, las 7 fases de Dios. Porque el ser divino es el Hijo de Dios, es una célula de Dios mismo. Esto no es ninguna historia, no es un panteísmo. El hombre no es Dios, lo sabemos. Así como una gota de agua del mar no es el mar. Pero en una sola gota de agua del mar se encuentran todos los componentes del resto del mar. Ella es una célula del mar y unida al mar tendrá toda la fuerza y el poder de ese mar. Como nuestra conciencia está adormitada, no sabemos muchas veces, por todo este rollo de los diferentes conceptos equivocados y la forma como venimos viviendo y todo el legado que nos ha venido cayendo encima de generación en generación, transmitiéndonos cosas como si fueran la verdad. No sabemos determinar exactamente lo que es el bien y la verdad. Quisiéramos que alguien lo indicara, nos enseñara y nos dictara esa imagen que debemos grabar. Ese alguien lo tenemos en el ser divino, el cual es la verdad, el amor, la vida, Dios mismo en acción.
Jesús lo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Todo lo que hay que hacer al ir a formar una imagen nueva que sustituya a la vieja es recordar al ser divino, a la verdad de Dios. Simplemente recordarle. Al instante, Él inspira la imagen nueva. Digamos que de isofacto, que tú piensas comprensión, ya esa es la antítesis de ese concepto equivocado que manejabas, como eso está equivocado, eso no es así, ¿qué es lo que pasa? La comprensión es otra cosa. Ya tú tienes el concepto claro de que comprendiste perfectamente toda la instrucción que se te informó, que sabes manejarla, o que por lo menos estás claro de cómo vamos a hacer, porque ya tienes la teoría, vas a pasar a la práctica. Ya has comprendido. Solo te falta otra palabra para ejecutarla, como la verdad que es también la perseverancia, que es lo que va a definir que tus oraciones, tu oración del día, vaya a ser el trabajo de la gota de agua en la piedra. Si no te agrada lo negativo, porque hay personas que gozan con las cosas negativas, las hacen sentirse importantes, tú lo niegas, lo rechazas, no lo aceptas y luego recuerdas la verdad de Dios, que es el ser divino. Al transferir tú el pensamiento de lo negativo a la verdad de Dios, se enchufa tal como se enchufa una clavija en un tablero telefónico, en la verdad correspondiente, y ves la nueva forma de pensar, la nueva imagen que tienes que grabar. La imagen contraria a lo negativo es la vida. Yo soy vida, debes decir en voz alta o pensamiento alto. Yo soy la vida es la salud es lo opuesto a la enfermedad, la salud es la única verdad. Extiéndete por ese camino hasta donde quieras. Recuérdate que estás formando una imagen nueva en tu mente. Mientras más la veas, mejor para ti. Piensa lo bueno y se te dará. Esto son cosas muy diferentes a la autosugestión, pues esta consiste en repetir como un loro una frase estereotipada, optimista, siempre igual. La autosugestión no logra sino romper solamente la superficie en la mente subconsciente, sin penetrar al asunto y sin conocimiento de la causa. El sistema de la verdad del ser razona inconscientemente, allá en nuestra mente subconsciente, resuelve, razona, penetra y destruye la causa, limpia, sana y renueva el subconsciente, lo fortifica, adelanta al ser humano y le ensancha la conciencia. Es una verdadera cura, segura
y radical. Es una cura segura para todos los defectos, los efectos y los pecados, pues también todos estos son reflejos e imágenes grabadas. El tal pecado original, verás que no es otra cosa que el concepto, o sea, la imagen que ocasiona el reflejo. Las iglesias creen que es culpa del diablo. El ser divino, o sea, la verdad de Dios, vive permanentemente en el ambiente que llamamos celestial, el cual es el ambiente del bien. No lo olvides, pues esto también es la purísima verdad. Mientras más te identifiques con ese ambiente, más lo reproducirás en tu vida exterior, en tu vida diaria. La sensación que más se asemeja tiene con lo que debes de sentir los hijos de Dios en todo momento. Es la que sentimos cuando recibimos un magnífico regalo, cuando damos las gracias por un regalo que nos llena de satisfacción. Sentimos algo que es mezcla de alegría y de ternura. Bien, ese es el estado del que vive en el cielo. Y ese es el carácter de la verdad de Dios. Cuando se está en ese estado de ánimo, el mal se aleja. Él no soporta ese clima, no le gusta, no se aviene a su naturaleza. Es del polo negativo y ahí el polo positivo no puede llegar. Por lo tanto, el tercer paso que la experiencia nos ha enseñado a dar en la práctica de la verdad del ser es lo siguiente. Cuando hayas terminado de hacerlo, lo que se llama en el lenguaje espiritual un tratamiento, o sea, negar lo que no te sirve y afirmar lo que sí te sirve, al terminar siempre da las gracias a Dios como si ya lo hubieras recibido ese premio. Cierra tu tratamiento con una expresión inmensa de gratitud por el bien que ya has recibido. Esta es una manifestación de fe. San Pablo dijo, la fe es la certeza de lo que se espera, es la evidencia de las cosas que no se ven. Y Jesús dijo, siempre que ores, cree que recibes y recibirás. Este tratamiento está descrito y expuesto en la Biblia, por supuesto, en los términos bíblicos tan simbólicos y encubiertos que ha sido necesaria la labor consagrada de expertos en semántica, lingüística, filología clásica, simbología, para desentrañar el sentido. La Biblia llama a este proceso Manasés y Efraín y tiene mucho que decir con respecto a estos dos hermanos. Jesucristo lo enseñó en la forma siguiente. El que quiera alcanzar la vida eterna, niéguese a sí mismo y agarre su cruz y sígame. No quería decir que siguieran al hombre Jesús, sino al Cristo. La palabra Cristo viene del griego Christos, que significa el ungido, o sea, el Hijo de Dios, la verdad. En el Nuevo Testamento Jesús menciona el tratamiento así, que tu hablar sea no, no, o sí, sí, porque lo que pasa de allí, del mal procede. Amén. Hoy hemos visto con detenimiento todo el proceso de la verdad del ser, de la verdad de Dios. En vista de que
la gratitud es el camino más directo al cielo. Doy las gracias a Dios por este live, por todos ustedes que han acudido el día de hoy a proseguir sus investigaciones y estudios a través de la plataforma, a todos los hermanos en las diferentes iglesias cristianas que también han puesto su orejita allí muy pendiente para ver qué se decía. Y voy a hacer la oración que hago todos los días para despedir el live. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos de tu verdad y la sanidad que opera en la vida humana y en todo cuanto existe en este mundo, por virtud de que tus hijos ya la han conocido. Ese aspecto tuyo, Padre, que limpia, purifica, consume, disuelve, repotencia y sana absolutamente todo lo que sea menester. Por algo se le conoce como el Espíritu de verdad. Por algo también se le conoce como el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de verdad. Ese mismo que, de acuerdo a la Biblia, el día de Pentecostés bajó en formas de lenguas de fuego. Ese mismo. Ese es el fuego divino. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. La actividad espiritual es fuego. Porque el fuego produce luz. Y Dios es el Padre de las luces y nuestro fuego consumidor. Nos envolvemos todos los días, los que estamos conscientes de estos, en ese fuego consumidor que es nuestro Dios, a través de su verdad, de su amor y de su vida, para que Él haga la obra. Gracias. Gracias porque en realidad, en concordancia con tu palabra aquí en la Biblia, sencillamente todo lo que pidamos al Padre creyendo que lo recibiremos, lo recibiremos. Por eso sé y te doy las gracias. Gracias porque has ido sanando todas esas personas allí en los hospitales, los que se han operado y los que se están operando ya, están decretados como sanos. Esos que están hospitalizados ya, gracias porque muchos ya han salido sanos de allí también, en el nombre de Jesús y de Dios Padre. Gracias por la sanidad que has dado a los enfermos mentales, a los drogadictos, a los indigentes, a los confundidos en la oscuridad. Has dicho hoy, levántate y resplandece, que la luz de Cristo te alumbra hoy. Tu Cristo está alumbrando a todos y cada uno de esas personas que desconocen de tu verdad o que desconocían hasta hace un instante de tu verdad. Gracias por eso. Gracias por esa información que ha llegado allá a esas personas que estaban fuera de la civilización y que han logrado saber que tú eres su vida y que eres todo con que se produce todo y que eres todo lo que ven y lo que no ven también. Gracias por eso. Gracias por la sanación sin descanso y a mansalva en el ciberespacio, en todos esos portales por donde tu verdad ha ido iluminando los espacios de oscuridad. Gracias. Gracias por eso. Gracias también por TikTok Live,
Gracias por todos los asistentes al live de la iglesia virtual. Gracias por este espacio que has permitido en esta plataforma digital y los medios necesarios para que en realidad suceda así. Todo es para tu gloria y honra, porque tú eres donde vivimos, nos movemos y donde somos en ti. Muchas gracias, Padre Celestial. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes acá presentes. A César Rodríguez, a Hola y a otras personas que asistieron durante el transcurso del día de la transmisión de este live. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.